¿Qué lo que, mi gente? Bienvenidos a Deuce Comics. Hoy les traigo X-Men número 29, con guión de Jed MacKay y arte de Neto Díaz. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les guste pila. La historia comienza en el pasado, con el Marauder bajo ataque. Aferrada a los controles, Psylocke le advierte a Zorn que no puede deshacerse del enemigo, y le pregunta si puede neutralizar los rayos láseres que les están disparando. Zorn le responde que sí, pero que la maniobra será peligrosa. Con la confirmación de Psylocke, decide entrar en acción, mientras que el enemigo dispara nuevamente contra el Marauder, que atraviesa el cielo a baja altura, con uno de sus motores envuelto en llamas. El disparo enemigo rodea la nave sin impactar en ella, permitiendo que, aunque con daño evidente, continúe en movimiento. Desconcertados, los soldados enemigos ven cómo el rayo láser que dispararon describe una curva imposible en el cielo, alejándose de la nave. Por su parte, dentro del Marauder, Zorn le recuerda a Quanon que posee un agujero negro en su cerebro, lo que le permite hacer cosas interesantes con la gravedad. Psylocke responde que ella puede hacer cosas interesantes con los cerebros de sus enemigos, y que ha llegado la hora de demostrarlo. Con un giro se pone en posición y dispara, destruyendo al convoy enemigo, lanzando a los soldados por los aires. Nos movemos al presente, a Milwaukee. Todos los enemigos han sido derrotados. Este es el momento en el que Psylocke se entera de la existencia del Danger Room, el cuarto del peligro. Mientras tanto, Zorn atiende a John Greycrow y le dice que pudo sanar sus tejidos orgánicos, pero que sus implantes cibernéticos superan sus capacidades. Greycrow responde que esa parte la puede resolver él mismo, y agrega que le gusta su máscara. Zorn le indica que ojalá le gustara a él. Psylocke les revela que alguien ha actuado deliberadamente para poner a los X-Men en desventaja, puesto que tanto las comunicaciones psíquicas como el contacto con Cyclops han sido cortados, lo que significa que algo les ha pasado en su misión. Greycrow pregunta si todo esto significa que alguien está cazando a los X-Men, y si esa es la razón por la que le dispararon. Psylocke reconoce que este Danger Room los ha atacado a través de sus seres queridos, ha intentado darles en donde son más vulnerables, y se disculpa por haberlo puesto en riesgo. Greycrow se disculpa también, porque ella pudo haber resultado herida por acudir a ayudarlo. Psylocke le indica que ella y Zorn deben recuperar el Marauder y castigar a quienes controlan el Danger Room, y le ofrece llevarlo de regreso a Alaska una vez que su tarea concluya. Pero él la interrumpe, y, mirándola a los ojos, mientras posa su mano cibernética sobre su hombro, reconoce que ninguno de los dos es capaz de pedir ayuda, pero señala que ella jamás necesitará pedírsela a él. Él irá con ella. Sobre los cadáveres, y con las paredes llenas de agujeros de balas, Psylocke le dice que él no es un X-Man, y que esta no es su pelea. Greycrow le responde que tiene razón, pero agrega que ella sí es una X-Man, y que si alguien está cazando a los X-Men, eso lo convierte en su pelea también. Nos movemos a Merle, Alaska, de noche. Mientras aterrizan, Quentin grita con furia que alguien en ese pueblo le disparó a un amigo suyo, y quiere saber quién fue. Las personas en las calles observan con temor. Quentin exclama que alguien allí tiene la idea equivocada de que es temporada abierta de caza de mutantes, y ellos están allí para desmentir esa idea. Ambos son recibidos por el ayudante del sheriff del pueblo, preguntando si alguien ha sido herido. Temper le responde que alguien le disparó a Glob Herman, el más amable de todos ellos. Él, desconcertado, anuncia que, ante la ausencia de la sheriff, él mismo abrirá una investigación formal. Pero Kid Omega lo interrumpe con un rotundo «no». Temper agrega que no están allí para investigar, sino por justicia. Quentin, lleno de ira, le dice que pueden entregar al tirador, o él registrará cada mente del pueblo hasta encontrarlo. Nos movemos a la fábrica. Peace despierta de golpe, sobresaltado, diciéndose a sí mismo que tuvo un sueño terrible. Algo sobre naves robot monstruosas, con un tono que mezcla el alivio y la incredulidad. Mientras sostiene un plato de comida, comenta que la culpable de su pesadilla es esa tostada galesa de queso que comió antes de dormir y que sabe que no debería hacerlo. Luego sale de su cuarto y agrega que saber qué es lo correcto y hacer lo correcto son dos cosas completamente distintas. Al llegar a la cocina, Hank saluda a Scott y le indica que tiene una pesadilla que contarle, aunque reconoce de antemano que los sueños ajenos son lo menos interesante del mundo. Aún así, agrega que se le pusieron los pelos de punta, lo cual no es poca cosa, considerando la cantidad de pelo que tiene. De pronto queda horrorizado al ver el rostro de Scott, quien le dice que le cuente todo sobre su sueño, ya que está bastante interesado.
Scott tiene el rostro deformado. Su único ojo brilla con intensidad y tiene una lengua bífida con espinas afiladas y cables que terminan de unir todas las piezas en su cara, como si los Borg de Star Trek lo hubiesen asimilado. Volvemos al pueblo. El ayudante del sheriff les ruega que se detengan, ya que así no es como se hacen las cosas, pero Quentin le responde que ahora sí. El ayudante del sheriff le apunta con un arma y les suplica que desactiven sus poderes y regresen a casa, reconociendo que no puede detenerlos y que por eso se los está pidiendo. Temper le responde que Glob Herman también pidió, pero que eso lo llevó a la situación en la que está. Por ello, el tiempo de pedir ya pasó. Ahora les están dando una orden. El ayudante del sheriff continúa suplicando, diciéndoles que están asustando a las personas. Kid Omega, sin hacerle caso, se eleva en el aire envuelto en energía psíquica y le responde que si no hubieran dejado de tenerles miedo, quizá nadie le habría disparado a su amigo. Temper, por su parte, mientras desarma al ayudante del sheriff, agrega que quizás también se darían cuenta de que apuntarles con armas podría hacer que salgan heridos. O peor. Kid Omega, desde el aire, les lanza a todos su última advertencia. Exige que le entreguen al tirador. Pero como no recibe respuesta alguna, con sus ojos brillando de rabia, añade que entonces hará las cosas de la manera difícil. Su energía psíquica invade las mentes de todas las personas presentes, a quienes vemos gritando, con los ojos brillando, producto de la invasión psíquica de Quentin. Volvemos a la fábrica. Hank se pregunta qué ocurre, mientras Scott le pregunta insistentemente por el sueño que tuvo, ya que quiere escucharlo todo. Quiere saberlo todo. Mientras escapa trepando por las tuberías del techo, Hank comprende que no fue un sueño lo que tuvo. Esto que ocurre ahora, ese es el sueño. O más bien, es una pesadilla. Mientras aterriza, deduce que el organismo biomecánico del Spirit of Saint Augustine está proyectando una realidad artificial en su mente, utilizando sus recuerdos. De pronto, un muro estalla. Unos deformados Magic y Juggernaut irrumpen, lanzándolo por los aires, mientras le exigen que les diga todo, porque quieren saber. Hank cae entre los escombros, pero intenta mantener la calma, comprendiendo que ellos también son prisioneros. Pero él ya sabía eso, y por ese motivo se entregó, pues comprendió que era imposible vencer o escapar, por lo que su única opción era hablar con la entidad. Acorralado por las versiones grotescas de sus compañeros, deduce que la entidad puede interactuar con cerebros humanos y mutantes. Así fue como creó esa realidad artificial, pero al parecer eso no fue suficiente y desea aprender más. Las aterradoras figuras confiesan que tiene razón. No entienden nada y le piden que los ayude a entender. Hank pregunta qué necesitan entender, a lo que todos, incluyendo la Sheriff Robbins, le responden al unísono que quieren entenderlo todo. Con los ojos abiertos de par en par por la revelación, Hank comprende finalmente la verdad. La entidad es un recién nacido. Si aprecias lo que hacemos en Alice Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Gustagas. Bajo el laberinto de tuberías, la tensión se disipa. Hank se acerca a las criaturas. Lleno de empatía, se lleva una mano al pecho, hablándoles con suavidad. Le explica a la entidad que comprende que es un ser extraño en un mundo que teme a lo diferente, pero le asegura que él y su gente también lo son. Frente a los monstruos, ahora atentos, se ofrece a ayudarle a comprender. Volvemos con Psylocke y los demás. Zorn comenta que no entiende qué está sucediendo frente a él. Psylocke le responde que, si bien ellos pueden hacer cosas interesantes con la gravedad y las mentes, John Greycrow puede hacerlo con la tecnología. John, con su esqueleto robótico al descubierto, comenta que la señal del Danger Room es escurridiza y difícil de rastrear. No podría hacerlo por sí solo, pero utilizando el poder de procesamiento del Marauder, ha podido hacerlo. Psylocke le agradece y le pregunta a Zorn si irá con ellos, advirtiendo que la situación se pondrá fea. Zorn responde que, aunque no suele ir al campo de batalla, lleva la misma X que ella, por lo que estará a su lado. Ante esto, John Greycrow, con una mirada decidida, sentencia que es hora de salir de cacería. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número tiene cosas que funcionan bien, sobre todo porque se centra en los X-Men y no en esos personajes aburridos de la Danger Room. Lo que más me gustó fue la parte de Beast, ya que el conflicto no se queda solo en hay que derrotar a la amenaza, sino en entender qué es realmente esta entidad. Al principio parece un villano directo,
pero cuando Hank comprende que es prácticamente un recién nacido, todo cambia un poco. Me gusta verlo resolver la situación desde la calma, la empatía y la cabeza fría, sobre todo porque contrasta muchísimo con Quentin y Temper en Alaska. Entiendo la rabia de Kid Omega, porque le dispararon a Glob Herman, pero siento que Quentin vuelve a caer en lo mismo. Reacciona con furia, se deja llevar y termina haciendo exactamente lo que podría empeorar todo. La escena de invadir las mentes del pueblo es potente, sí, pero también incómoda, porque no sé si esto va hacia una lección para él o si simplemente seguimos dando vueltas sobre el mismo punto del personaje. En cambio, la dinámica entre Psylocke, Greycrow y Zorn me pareció de lo más sólida. Lo de Quanon y Greycrow sigue teniendo una energía muy buena y, dejando la envidia de lado, se agradece que esa relación no haya sido descartada como si nada. Ese momento en el que él no espera que ella pida ayuda, simplemente decide estar ahí, me parece sencillo, pero muy efectivo. Zorn también suma, aunque sea desde un lugar más tranquilo, y el trío deja ganas de verlos actuando juntos. En el campo de batalla, claro. Y esa maniobra de usar su agujero negro para desviar el rayo láser me pareció genial. También siento que el arte de Neto Díaz le da mucha vida al número. Hay imágenes que ayudan bastante a vender lo extraño y lo inquietante de la situación, especialmente con Scott deformado y toda esa vibra de pesadilla biomecánica. Eso sí, el número salta tanto entre grupos que por momento parece que apenas empieza una escena y ya estamos en otra, y eso hace que todo se lea muy rápido. Al final, me quedo con una duda. ¿Esta entidad va a terminar siendo una amenaza que necesita compasión, o esa empatía de Hank será justo lo que abra la puerta a un problema mucho peor? Solo falta que se convierta en el nuevo miembro de los X-Men. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.